Mercedes Gossaini, con Mercedes Gossaini y Juan María del Cel, en nombre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y junto a las distintas comisiones que nosotros representamos, hemos impulsado esta reunión a la que le vamos a dar el formato de taller para dedicar al análisis de ciertos comportamientos sindicales que por sus características podrían considerarse como contrarios a derecho, que muchas veces se llevan a cabo o se adoptan como parte de las medidas de fuerza ejercidas en el derecho o en el marco del derecho de huelga, y muchas otras veces se trata simplemente del uso de la fuerza por parte de ciertos sindicatos excediendo los límites constitucionales. Por eso es que entendiendo que estos comportamientos, hechos y situaciones tienen connotaciones, por supuesto, para los emprendimientos productivos en el campo laboral, pero también en el campo del derecho penal y constitucional, queremos compartir este análisis con ustedes a partir de los comentarios iniciales que van a ser quienes hemos convocado en calidad de speakers. El doctor Juan María del Cel, para dar alguna palabra de bienvenida también. Claro que sí. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Nos hemos propuesto hacer una brevísima introducción y darle paso directo a quienes hoy han tenido la amabilidad de estar acá y compartir sus experiencias con nosotros. Gracias al colegio, que siempre nos da luz verde para estas actividades, a Alberto Garay, su presidente, a Fernando, que es el alma mater y el hácelo todo, que nos instrumenta todo esto, y por supuesto a las tres personas que van a hablar. Esperemos que sea provechoso. Con Esteban y con Mercedes iremos tomando nota de las preguntas o de las inquietudes que vayan surgiendo para poder después de un pequeño periodo de charla de cada uno, transmitírselas a los exponencistas, y si después queda algo más y hay oportunidad, tal vez podamos también hacer un final con alguna pregunta a micrófono abierto. Adelante, Mercedes. Bueno, gracias a todos por participar. Estamos muy contentos desde la Comisión de Jóvenes de poder hacer estas actividades en conjunto con otras comisiones del colegio. Así que especialmente gracias al doctor Esteban Carcavalo y a Juan María del Cel por invitarnos a participar. Hay mucha gente de la Comisión de Jóvenes en el chat, así que bueno, háganos quedar bien, hagan muchas preguntas. La idea, por favor, es que se muten, ¿sí? Esto es muy importante para que se pueda realmente escuchar a los expositores, que todos los comentarios que quieran hacer y preguntas las hagan vía chat, y el doctor Carcavalo y el doctor del Cel van a ir anotando junto conmigo todas las preguntas para que tengan un orden y se puedan ir respondiendo, ¿sí? Vamos a tener exposiciones de 15 minutos cada una y después tiempo para preguntas y comentarios y que realmente se arme un debate, que esa es la idea. Así que bueno, en primer lugar voy a presentar al doctor Daniel Orlansky, que es miembro de la Comisión de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y él va a comenzar con la exposición y luego va a ir la doctora Sacristán. Gracias. Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes. Yo voy a hablar de los temas laborales. Creo que son, digamos, los temas centrales, pero no únicos, ¿no? En primer lugar, aclarar que no hay, digamos, en cuanto al concepto de huelga, no hay una definición legal. Es un concepto que está en nuestra Constitución, garantizando el derecho de huelga a los gremios. Esta falta de una definición legal hace que a veces sea complicado entender cuándo hay una huelga y cuándo no. Podríamos decir que conceptualmente es la facultad reconocida a los sindicatos con personería gremial para producir la suspensión o abstención del deber de trabajar de los trabajadores con carácter temporal y con un abandono en el lugar de tarea, ¿no? Tiene que haber alguna causa laboral, de naturaleza laboral, y debe tener como objeto, digamos,
obtener algún tipo de reconocimiento, algún interés o alguna prestación. La finalidad tiene que ser entonces la defensa de los derechos e intereses exclusivamente profesionales y colectivos. La huelga no debe ser utilizada para razones de solidaridad políticas o por conflictos individuales. Esto como pautas generales de cuando una huelga puede ser concebida como tal. No hay una reglamentación tampoco del derecho de huelga en general, solamente hay una reglamentación para los servicios esenciales. Sería conveniente que haya una ley que reglamente en términos generales el derecho de huelga, pero hasta ahora esto ha sido muy complejo en nuestro país. En otros países existen reglamentaciones que se podrían tomar como modelo, pero bueno, por el momento no hay una intención política de avanzar en ese sentido. Tampoco en los convenios colectivos está muy claro el tema de la autorregulación, se habla de la paz social, pero no hay un mecanismo de autorregulación o de autocomposición del mecanismo de huelga, y tampoco existen sanciones verdaderamente por el incumplimiento de las normas o de los procedimientos. Lo único que hay como procedimiento en este tema es la ley 14.786, que establece un procedimiento de resolución del conflicto colectivo a través de una conciliación que convoca el Ministerio de Trabajo, tendiente a la resolución a través de la autocomposición de las partes. Pero si luego transcurrido un plazo que es de 15 días hábiles, que muchas veces se extiende por 5 días más, no hay una resolución, las partes quedan liberadas de adoptar las medidas que consideren, y en ese caso los gremios pueden tomar las medidas de fuerza que consideren, ¿no? Pero bueno, la reglamentación, al menos en cuanto a que se debe cumplir con este proceso, nos da una pauta de cuándo puede haber una huelga legítima o no. Por lo menos tiene que cumplirse con el procedimiento de la ley 14.786, tiene que sustanciarse el procedimiento y no se puede tomar medidas de fuerza mientras se sustancie la conciliación obligatoria. Ahora, en la práctica sí hay abusos, digamos, aun cuando la medida de fuerza deba ser un último recurso, no siempre hay una causa laboral, a veces es por cuestiones de encuadramiento gremial y no por motivos de algún incumplimiento, de algún reclamo del gremio hacia la empresa, sino un conflicto entre los gremios, ¿no? Y bueno, hoy lo que tenemos que tratar de definir es cuándo una medida de fuerza es abusiva o extorsiva, o en qué casos se han planteado este tipo de situaciones y cuál fue la actitud de la justicia o de la autoridad laboral. También es cierto que las cámaras empresarias no han acompañado mucho en estos casos, no ha habido por parte de las cámaras una posición firme. Los fiscales y jueces en lo penal no han acompañado, tampoco el fuero laboral ha acompañado. Lo que quiero aclarar es que en una huelga el trabajador deja de trabajar y por lo tanto hay una suspensión de la relación laboral, y el empleador tiene derecho a no pagar el sueldo. El único caso en el que se podría plantear como excepción, que la jurisprudencia ha aceptado, que se debe pagar el sueldo, es cuando la medida es consecuencia de un incumplimiento por parte del empleador, y entonces el dolo o culpa del empleador puede dar lugar a una suerte de medida de fuerza o medida colectiva o individual, que luego el Poder Judicial podría convalidar como un
una medida justificada y por lo tanto que corresponda el pago de los haberes. Pero en principio, la huelga como tal produce la suspensión del contrato y por lo tanto el no pago de salarios. El otro tema es hay que diferenciar lo que serían los conflictos de derecho de los conflictos colectivos de intereses. Los conflictos colectivos, digamos, de intereses pretenden, por ejemplo, la sanción de una nueva ley o la reforma de una ley, y los conflictos de derecho tienen que ver con la interpretación de una ley o el cumplimiento de una ley. Si el empleador no cumple una ley, claramente hay un conflicto de derecho, y si hay una discusión sobre el encuadramiento, hay una discusión de conflicto de derecho. Para los conflictos de derecho existe el Poder Judicial como medio para encauzar. No debería haber un conflicto de derecho, no debería ser el medio para canalizar los reclamos, porque para eso la decisión de quién tiene razón se debería dar a través de un mecanismo de autocomposición o del Poder Judicial. En cambio, para los conflictos de intereses es más lógico que se recurra a las medidas de fuerza como medio de presión contra el empleador. La ley 14786 se refiere justamente a los conflictos de intereses. O sea, la ley que establece la conciliación obligatoria hace referencia a los conflictos de intereses. Mejores salariales, modificaciones en los términos del convenio, etc. Y, digamos, en cuanto al problema del encuadramiento sindical, existe una vía también reglamentada, que es el artículo 59 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que regula el procedimiento por el cual los sindicatos deben encauzar su reclamo entre ellos a través de la propia federación o de la CGT o digamos, de una comisión arbitral que decida cuál sería el sindicato más representativo de esa actividad. Lamentablemente, ahí también la CGT no suele intervenir en estos conflictos, y ahí es donde se genera, lamentablemente, el conflicto en la empresa, por falta de resolución por parte de las autoridades. Entonces tenemos, primer tema, cuándo hay una huelga legal y cuándo es ilegal. De acuerdo a, como dijimos, a la ley de conciliación obligatoria, los conflictos de intereses son los que se deben sustanciar en el Ministerio de Trabajo. Y son, digamos, los requisitos son básicamente que la huelga sea promovida por un sindicato con personería gremial, que cuente con un objeto laboral, es decir, de naturaleza colectiva, no individual, que abarque a trabajadores que estén representados por el sindicato, y que sea a través de la abstención del trabajo, con abandono del lugar de tareas y sin una acción colateral que afecte el derecho de libre elección de quienes no desean adherir a la medida. Y por último, que los sindicatos promotores de la huelga se sometan a estos procedimientos de conciliación obligatoria. No son legales o son ilegales los procedimientos que no agotaron los procedimientos antedichos, o que no tienen un objeto legal, o que no hayan sido decididos por una entidad gremial con personería gremial. La Corte, en el caso Orellano, estableció que solamente el sindicato con personería gremial es el titular del derecho colectivo para convocar al paro, y no los trabajadores en forma individual. Bueno, después hay muchas modalidades que nosotros terminamos experimentando a lo largo de, digamos, como modalidades de huelga, llámese
brazos caídos, por turnos rotativos, intermitentes, trabajo a reglamento, por ocupación del establecimiento, asamblea, piquetes, etcétera, paro, y volvemos a lo mismo, en la medida en que todas estas medidas no cuenten con todos estos recaudos de cómo deben ser convocadas, podrán o no ser ilegales, ¿no? Obviamente que un piquete, bueno, si es pacífico es una cosa, si es una toma del establecimiento es otra, con lo cual habrá que ver en cada caso si la medida cumple con los requisitos de legalidad o no. Después tenemos el tema de las asambleas, que muchas veces se usan las asambleas como alternativa a la huelga, y se ha aceptado, digamos, que las asambleas puedan tener, digamos, una naturaleza de huelga, pero en definitiva las asambleas no son huelga, y esto es algo que debe, digamos, una cosa es convocar un paro y abstenerse de trabajar y eventualmente retirarse del lugar de trabajo si son intimados porque están ocupando un lugar por el que no están trabajando, y otra cosa es hacer una asamblea y permanecer ahí indefinidamente. Son conceptos diferentes. Bueno, después, entrando un poco en la casuística, hay diferentes casos. Para la empresa, si hay medida, la empresa puede o debe tolerar determinadas situaciones, pero hay veces que las situaciones son inmanejables. En el caso de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que está permanentemente sometida a medidas de fuerza por los diferentes gremios, y a veces resulta inmanejable la situación, y después termina siendo, termina recibiendo reclamos de daños y perjuicios por la interrupción del servicio, por no haber cumplido con el vuelo, etcétera, etcétera. Y a veces Aerolíneas se plantea la defensa de que el paro fue caso fortuito o fuerza mayor. Y hay fallos que le han dado la razón, y hay fallos donde le han dicho que no, que la huelga es parte de su actividad y no es una situación de fuerza mayor. Y esto es también una situación un poco particular, por decirlo de alguna forma, porque no siempre la medida de fuerza es consecuencia de una actuación de la aerolínea. Entonces, muchas veces se terminan tomando medidas de fuerza por otras cuestiones, y la aerolínea no tiene cómo controlarlo, y sin embargo termina teniendo que suspender los vuelos y siendo responsable de esta situación. Después también tenemos consecuencias, no solamente para la empresa, sino también para el trabajador. Como dijimos antes, si la medida es ilegal, el empleador tiene derecho de adoptar medidas contra el trabajador, ya sea intimándolo a retomar tareas y en su defecto despedirlo. Y hay jurisprudencia que ha considerado que aun cuando el trabajador haya participado de una huelga declarada ilegal, no necesariamente el despido es la solución. O sea que en estos casos se ha considerado que si el trabajador adhirió a una medida convocada por el gremio, la empresa no debió haber hecho efectivo el apercibimiento. Bueno, son casos con los cuales uno podrá coincidir o no, pero un poco lo que yo quiero mencionar es la casuística, que no siempre el despido termina siendo la solución. A veces no queda otra, ¿no? Pero después nos podemos encontrar con estos fallos. Después, respecto al sindicato, o sea, en teoría, el sindicato tiene un deber de actuar lícitamente, y la extralimitación en el ejercicio de su derecho le trae aparejada una responsabilidad, tanto contractual como extracontractual. O sea, no hay duda de que el ejercicio de un derecho constitucional, como puede ser el derecho de huelga,
puede ser limitado y el ejercicio abusivo de ese derecho ya de por sí trae consecuencias para el autor, que es el sindicato, y los funcionarios que lo decidieron. El sindicato, como titular de la representación institucional, es en definitiva, es el responsable de haber provocado ese daño. Bueno, en cuanto a la sanción, de acuerdo a la ley 25.212, la sanción que le corresponde al sindicato está en función de la cantidad de salarios mínimos vitales y móviles, en función de la cantidad de trabajadores afectados. La sanción puede ir del 50% al 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador involucrado en la medida. Esto fue lo que se discutió en un caso de camioneros que violó la conciliación obligatoria y se aplicó la ley 25.212, el Ministerio de Trabajo le aplicó una multa muy fuerte, no sé si lo tienen presente o lo recuerdan, hace unos años durante el gobierno de Macri, y esta medida fue apelada, y la Cámara del Trabajo, si bien reconoció y aceptó la existencia del incumplimiento por parte del sindicato de la conciliación obligatoria, y que por ende correspondía una multa, redujo la multa, ya no en función de la cantidad de afiliados, sino de las personas involucradas, lo cual redujo significativamente el monto, y la redujo al 50%, es decir, al mínimo de la multa. Esto daba 810 millones de pesos igual, por la cantidad de personas involucradas, y el actual gobierno decidió condonar esa multa, anuló la multa. Por lo tanto, el caso más emblemático, que fue el de la violación de la conciliación obligatoria por parte de camioneros, quedó sin efecto. El otro caso que también hace un tiempo atrás tuvo repercusión por la violación de la conciliación obligatoria fue el de docentes, en la época también de Macri, que no acataban la conciliación obligatoria, y la provincia de Buenos Aires había sancionado al gremio por violar la conciliación obligatoria. Y esto fue recurrido porque el gremio sostenía que el Poder Ejecutivo no podía ser parte y al mismo tiempo juez, imponiendo la multa por violación de la conciliación obligatoria. Esto genera toda una discusión sobre, digamos, que va más por el lado de derecho administrativo, pero en definitiva la discusión, digamos, en Cámara, digamos, se resolvió que en principio se había resuelto que el Poder Ejecutivo tenía una facultad para imponer la conciliación obligatoria. Esto, la verdad es que es un tema que ya escapa al tema de fondo que estamos discutiendo hoy, pero también se da en el contexto de cuál es el alcance de la sanción, ¿no? Después tenemos otro caso que hace poco tuvo repercusión, que es el caso de empleados de casinos de Río Negro, que se sancionó con una multa importante de 15 millones de pesos al sindicato de empleados de casino. El motivo fue que habían despedido a un trabajador porque estuvo posteando en Facebook cosas de la empresa, digamos, cosas que estaban pasando dentro de la sala de juegos, en el casino, etc., y el casino lo despidió con causa. Y como una medida de solidaridad para lograr la reincorporación, el sindicato hizo una huelga de 18 días, bloqueó el ingreso de la gente, etcétera, etcétera, lo cual produjo un daño,
y esto fue planteado en un juicio y digamos, en Río Negro se hizo lugar a esta sanción. Ahora, yo no sé, esto, digamos, lo que trascendió fue el fallo, yo no sé al día de hoy si ese fallo está apelado y qué va a resolver luego, qué se va a resolver a nivel de, no sé, de las últimas instancias judiciales, pero por lo menos había trascendido el fallo y la sanción correspondiente. Y después otro caso que también me parece importante o interesante es el caso Farfán, en el que unos delegados habían sido arrestados y fueron procesados por delitos en el marco de medidas de fuerza. El juez penal decidió dejar sin efecto el arresto, pero dispuso que los procesados no podían participar de reuniones multitudinarias o manifestaciones en la ciudad de Jujuy. Estas personas recurrieron a esta medida porque entendían que como delegados afectaba su derecho constitucional y que la medida era muy amplia, y la Corte finalmente pasó por todo el proceso en Jujuy, llegó a la Corte Suprema, y la Corte consideró que si bien los temas procesales como una cautelar no son materia de recurso extraordinario, este era un caso que lo meritaba y habilitó la vía extraordinaria para dejar sin efecto esta medida para que estos trabajadores no se acerquen al lugar de trabajo, o que no participen de las medidas, de las reuniones multitudinarias. Y después, por último, quiero comentar así algunos casos que están dando vuelta hoy en día, que son de actualidad, como pueden ser todas las medidas de fuerza que se están tomando en el sector público o en el sector privado, de la actividad petrolera, gasífera, etcétera, en la Patagonia. Todas las medidas de fuerza o amenazas de medidas de fuerza que se están planteando hoy en día por el tema de las negociaciones paritarias, las amenazas de medida de fuerza que hacen los gremios si no obtienen la vacunación, y no sé, los reclamos que hubo en Mercado Libre, los reclamos en el puerto, etc. O sea que la conflictividad que estamos teniendo hoy en día es muy grande y por temas que no son estrictamente jurídicos. Bueno, con esto dejo acá y después en todo caso seguimos. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, ahora los dejamos con la doctora Estela Sacristán, que es presidente de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia e integrante de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio. Gracias Mercedes. Bueno, gracias a Fernando Saavedra y a Esteban Carcavallo por el honor de haberme invitado a colaborar con un poco de la faz constitucional del tema que nos reúne hoy aquí. Creo que podemos tratar de visualizar estas medidas de acción directa sobre las cuales se explayó tan cuidadosamente el doctor Orlansky desde tres puntos de vista. Un punto de vista podría ser el punto de vista normativista, ¿sí? Buscar los hechos, buscar la norma, hacer la subsunción, pensar en la consecuencia legal. También podemos verlas desde el punto de vista conflictivista, que es ver la oposición en un mundo que se reduce al trabajador y al empleador, ver ese conflicto y proteger uno de los derechos sacrificando el otro, sin importar cuál es el otro. Hacer prevalecer solamente uno de los derechos al precio del otro. Y también podemos, creo, ver la cuestión desde el punto de vista del rol que tienen los órganos estatales, los órganos y entes estatales, desde el punto de vista de salvaguardar la coordinación. Esa función de coordinación, que viene un poco con sus raíces aristotélico-tomistas, viene hasta el presente. John Finney se ha explayado sobre ella, y es una alternativa para la apreciación de los conflictos en pos de que no haya sacrificios.
La jurisprudencia que tenemos sobre el derecho de huelga y todas las cosas que se pueden hacer en ejercicio de ese derecho de huelga constitucional, desde su incorporación en la Constitución, anteriormente también considerado implícito, arranca en realidad con una jurisprudencia que prácticamente a lo largo de 20 años nos vino a traer todos los supuestos que hasta podríamos encontrarlos hoy como hechos que podrían darse en huelgas en el día de hoy. Pensemos en el caso COT con la ocupación, ¿sí? Ocupación no violenta, ahí ya la Corte estaba preocupándose sobre si había violencia, si no había violencia, etcétera, a los efectos de apreciar qué podía hacerse para poder proteger los derechos en juego en ese caso. Eso es 1958. En el caso Hogg, ya la Corte con una actitud anticonflictivista, reitero, el caso Hogg City Hotel, que fue un caso de despido de trabajadores, ahí la Corte dijo, cualquiera sea el caso que se le atribuya la incorporación del derecho de huelga en la Constitución, es obvio que esa incorporación deja a salvo y no simplemente aniquila los demás derechos y garantías que la Constitución Nacional asegura. Y los demás derechos y garantías no deben ser interpretados tal que se torne ineficaz el derecho de huelga. Ahí tenemos una clara actitud anticonflictivista y que trata de armonizar los intereses en juego. A partir de allí hay toda una jurisprudencia que se reitera, muy interesante, que es aquella que habla sobre la cuestión de la reciprocidad, la armonización y, si se quiere, el objetivo de justicia que tiene que guiar la solución de estos conflictos. Caso de Federación Obrera, con el ejercicio del derecho de huelga que tiene que ser ejercido de forma regular. Otro principio más, que es el de, obviamente, el carácter no absoluto que tiene el ejercicio de los derechos. Eso fue en el caso Duarte, en el caso Arizú. En el caso Partido Obrero, de vuelta sobre los derechos no absolutos, ¿sí? En el sentido de que un derecho absoluto, dice la Corte Suprema, consagra una concepción antisocial de los derechos. El derecho absoluto es totalmente contrario a la finalidad que tenemos como personas de vivir en sociedad y en un medio social. En el caso de Minetti, claramente la Corte deja en pie la interpretación según la cual el derecho de ejercer la fuerza no puede ir en contra del orden social y de la paz pública. A partir de allí hay un acumulado de derechos involucrados y aparece, en el caso de Rivas, el derecho a la seguridad individual. El ejercicio del derecho de huelga no podría ir en contra de la seguridad individual cuando se la ataca mediante la violencia física. Esto lo dice la Corte Suprema con cita del Corwin, del libro sobre el Congreso estadounidense, sobre la Constitución estadounidense. Aquí aparece por primera vez sugerido el tema de las relaciones individuales más allá del colectivo, que es el que decide y que lleva a cabo la huelga. Eso se va a concretar más después, se va a perfilar más después. En el caso Julián Valdés, la Corte se refirió al carácter sistémico, o en realidad la afectación al sistema que hace la huelga, en el sentido de que se afecta no solamente determinada actividad, sino que al mismo tiempo, al hacerse la huelga, se pone en juego las actividades económicas que son importantes para la comunidad. Ahí aparece el componente social claramente considerado, y esto es algo que obviamente se trae hasta el presente. Después vamos a ver en casos más recientes donde se insiste sobre ello. Pero la cuestión es que no solamente es una cuestión que involucre a empleadores y trabajadores, sino que también involucre a la sociedad, que es la que tiene que convertirse en la final destinataria de los bienes y servicios que estén, por ejemplo, en juego en una determinada producción. Tenemos también el derecho al debido proceso, que funciona en realidad a favor del empleador en el sentido de la acreditación, de la ocupación, la acreditación del piquete. En el caso de una sentencia de Cámara que no considera la ocupación o no considera los efectos del piquete que se lleva a cabo, en ese caso la sentencia es arbitraria y vuelve a la Cámara para que sea apreciado exactamente cuáles fueron las medidas físicas concretas que se llevaron a cabo en el caso. Y tenemos también más claramente delimitado lo que mencionaba antes sobre las diferencias entre el conflicto colectivo y los conflictos individuales, en el caso, Venegas, Medina con Venegas. Allí
aparece un poco implicada, no explícitamente, pero sí implicada, la naturaleza de derecho colectivo de huelga y la cuestión de las relaciones individuales que se pueden trabar a nivel de lo que hoy llamaríamos primera generación de derechos, ¿sí? Los derechos civiles de la primera generación, los derechos de poder excluir para proteger la propiedad, poder defender la propia vida o la propia integridad física, etc. Esa diferenciación aparece allí. Y creo que es interesante y obviamente tiene un directo eco en el ámbito penal por la calificación de la conducta individual que se pueda detectar. Y finalmente tenemos un caso que es el caso Stani, en el cual directamente la Corte Suprema dice que la huelga no implica poder delinquir, ¿sí? La huelga no implica la comisión de delitos comunes. Todo esto confluye y se lo puede apreciar en un caso más reciente, 2016, el caso Orellano. En el caso Orellano, la Corte Suprema directamente dijo que las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador, sino que también afectan los intereses de los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, los consumidores y usuarios, por lo que el desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión en el ejercicio de los derechos del empleador, así como también con derechos de terceros o de la sociedad que también cuentan con protección constitucional. Esta es de vuelta esta concepción sistémica sobre el derecho de huelga y la saca obviamente del contexto conflictivista en el cual un derecho tiene que aniquilar al otro, o eventualmente a los otros, y tratar de armonizar el juego de los tres. En el plano de normativo, en realidad a partir de la incorporación de los tratados, con los tratados internacionales de derechos humanos, con la reforma constitucional de 1994, tenemos la consagración no solamente del derecho de huelga, sino también la consagración de otros derechos que están en juego cuando se ejerce esa huelga. El derecho de propiedad individual, este aparece ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 17, nadie puede ser privado de su propiedad arbitrariamente. Después voy a comentar un caso relativo a esto. Tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 1, todo el hombre tiene derecho a la seguridad de su persona, la huelga no podría ir en contra de la seguridad de las personas involucradas. Tenemos también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8.1, el artículo 8 y el artículo 9, básicamente, donde se somete a la huelga a las leyes, ¿sí?, que imperan. La huelga tiene que ser de conformidad con las leyes de cada nación, y el artículo 9 que habla de vuelta sobre la seguridad personal. Finalmente tenemos por detrás de esto y en el ámbito local el rol que juega también el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que velar por la efectiva vigencia de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, tratados que incorporan previsiones como las que recién mencioné. Respecto de la pregunta sobre, definitiva, cuáles son los derechos en juego, acá creo que podemos tener en cuenta la diferenciación entre los derechos nucleares o básicos y los derechos que se llaman derivados. Los derechos derivados de la afectación, parecería que lo más afectado en estos casos es el derecho de propiedad y a través de eso el derecho a ejercer toda industria lícita, el derecho a la seguridad, etc. Y en el núcleo, en realidad, del derecho de propiedad, hay una posibilidad, y esto está dicho por lo menos por la Corte Suprema Norteamericana desde hace muchísimo tiempo, está el derecho de exclusión. El poder detentar el derecho de propiedad implica en el núcleo el derecho de exclusión. Ese derecho de exclusión obviamente va a estar sujeto a lo que establezcan las normas. Y acá menciono simplemente un caso que, si bien no es un caso de huelga, pero es un caso que tiene que ver con la actividad sindical y que tiene que ver un poco con, de vuelta, con el rol de coordinador y de armonizador que tienen los órganos estatales. Es un fallo que dictó la Corte Suprema Norteamericana el jueves pasado, desde el 23 de junio, Cedar Creek. Y en este caso en particular, había una ley en el estado de California que permitía que los dirigentes sindicales se introdujeran en los distintos establecimientos hasta 120 días al año y en cada día hasta 3 horas para adoctrinar, para instruir a los trabajadores respecto de la actividad del sindicato respectivo, etc.
Y la empresa lo que dijo es, bueno, yo tengo que tener a este dirigente sindical hasta 120 días al año, hasta 3 horas, y con eso estoy dejando de producir. Y obviamente la Corte Suprema Norteamericana consideró que esa libertad que permitía esa ley local era un taking, era una expropiación, era una privación de la libertad. Con lo cual, extrapolando esto, si esto era por aplicación de una ley que se creía constitucional y sin costos, vamos a decirlo así, si la Corte detecta los costos derivados solamente de esa actividad lícita, ¿qué quedaría para el caso de privaciones parciales de la propiedad a través de medidas de fuerza? Es como para analizarlo y como para ver un poco cuál es exactamente el rol que tienen los órganos estatales en cuánto se permite que se lleve a cabo cuando se lleva adelante una huelga y se llevan a cabo estas medidas de acción directa que teóricamente tienen que ser sindicales, obviamente, porque no pueden ser individuales. Bueno, con estas reflexiones dejo planteadas estas ideas y quedo abierta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, finalmente tenemos al doctor Francisco Castex, que es miembro de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal, y luego vamos a tener unos minutos para responder las preguntas y comentarios. Bueno, gracias a todos. Yo armé un pequeño power para seguir la charla, ¿no? Básicamente sobre esta primera idea ya tuvimos bastantes explicaciones desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista constitucional sobre cuál es la tensión que nos ocupa y cuáles son los derechos que de algún modo entran en juego. A mí me toca, desde el punto de vista penal, ver frente a manifestaciones de trabajadores ejerciendo derechos en principio constitucionales, ver si esos derechos entran dentro de lo que el Código Penal llama el ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? Esa es la tensión que un poco vemos en todos los casos. Es decir, nos enfrentamos a conflictos donde obviamente el empleado, los trabajadores argumentan que tienen razón, por ejemplo, de hacer una huelga o de hacer un corte o lo que fuere, y la tensión que se produce es si ese hecho está justificado o no está justificado, y obviamente si ese hecho o esa manifestación además puede generar un delito, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los delitos que en general aparecen como cometidos o posiblemente cometidos por todos estos. Acá he puesto dos fallos, básicamente, que hablan un poco de lo que les explicaba recién, ¿no? Que los derechos obviamente no son absolutos, sino que, como dice el artículo 14, tienen que ser regulados, y esto es un poco lo que genera esta tensión que en derecho penal estamos muy acostumbrados, ¿no? Es decir, desde la libertad, la privacidad, y en este caso trabajando con el derecho penal, con el derecho laboral, desde el ejercicio de un derecho de ese ámbito. Entonces, lo que nos encontramos es en esa tensión, bueno, cuando hay un exceso en el ejercicio de ese derecho o cuando directamente ese derecho no existió y lo que existió es directamente una comisión de un delito. Algunos de los delitos que vamos a ver más adelante, que pueden ser amenazas, lesiones, extorsiones, entorpecimientos de calles, ¿no? Un poco lo que ustedes en general recogen de la prensa o vieron en su actividad profesional que sucede en una huelga o en un corte o en un pedido de algún gremio de afiliación de ciertos empleados, en fin. Esto la jurisprudencia local, la de la ciudad y también la de la provincia lo ha tomado. Ahí yo me he permitido citar dos fallos, ¿no? Donde se dice obviamente estos fundamentos constitucionales que recién se explicaban, ¿no? Es decir, el derecho de huelga no es un absoluto, sino que tiene que ser justamente compatible con otros derechos constitucionales, ¿no? Es decir, uno se puede manifestar, uno puede expresar como en todo ejercicio de un derecho, pero como decía Stuart Mill, si empezamos a lesionar derechos de terceros, estamos en un problema y ahí es donde le conviene y le compete la actuación, perdón, al derecho penal, ¿no?
porque ese derecho ya es un derecho ejercido en forma abusiva, como dice la casación al final, ¿no? Ese derecho se tornaría abusivo y como tal ilegítimo. Esperen que sigo con la próxima. Entonces, lo que tenemos, vamos a ver después al final, una parte más práctica de lo que en general hacemos los penalistas, pero básicamente lo primero que se pregunta en estas tareas es, bueno, esa medida de fuerza no es legítima, es ilegal, el laboralista convoca al penalista y dice, bueno, ¿qué hacemos cuando se están excediendo los límites permitidos por ordenamiento jurídico? Es decir, cuando nos encontramos ante un hecho que parecería ser en principio un delito, ¿no? Esas son las preguntas un poco que nos convocan a nosotros. ¿Qué delitos podrían aparecer? ¿No? Y acá he puesto una síntesis de en general cuáles son los tipos penales que hemos visto en la experiencia, ¿no? Es decir, puede haber lesiones, ¿no? Las manifestaciones de los empleados se tornan en agresiones hacia a sus pares, o en agresiones a superiores, o en agresiones a empleados de seguridad de la misma empresa, en fin, esto es muy común que aparezca. También es común que aparezcan amenazas coactivas, ¿no? Es decir, pedidos, por ejemplo, de reincorporación de algunos compañeros exenteados o lo que fuera, y si no se hace eso, se bloquea el acceso a la planta, no se deja que otros ingresen. También hemos tenido casos de privación ilegítima de libertad, cuando de algún modo se toman, por ejemplo, en algunos casos hemos encontrado que ciertos empleados privan de su libertad a sus superiores, los encierran en alguna habitación, no los dejan salir, no los dejan circular. Bueno, daños, ¿no? Eso es bastante común, que se rompan cosas violentamente. El daño culposo no es delito, pero sí el doloso. Violación de domicilio, ¿no? Cuando se ingresa a lugares no autorizados. Y también lo que se conoce como obstrucción de camino, que ya esto es una falta contravencional. En este caso cité la del Código de la Ciudad, pero se replica en todas las provincias, en los códigos provinciales. Básicamente acá lo que se discute es que muchas veces estos hechos, además de afectar a intereses privados, también pueden afectar a intereses públicos, ¿no? En el caso, ¿no?, del entorpecimiento de servicios, es decir, por ejemplo, cuando la manifestación, además de impedir el ingreso a la planta, corta una calle, corta una avenida o una ruta, ¿no?, como hemos visto también en muchos casos, ¿no? Y se exige, la extorsión es una coacción agravada, es decir, cuando además de exigir algo que otro haga, ese algo lleva una pretensión patrimonial, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que les decía recién, el delito de extorsión es alguno de los que en general se inician, ¿no? Es decir, porque justamente lo vieron siempre en cualquier reclamo de los sindicalistas más conocidos, vinculados al club independiente, ¿no? Es decir, pedidos de dinero, etcétera, ¿no? Eso lo han visto y hay mucha jurisprudencia al respecto, ¿no? Básicamente se obstruye el funcionamiento de la empresa, sino que además se pretende obligar a la misma a allanarse a través de medios intimidatorios y a la entrega de ciertos dineros. Ahí tienen un poco la explicación del delito de extorsión. En esto, obviamente, la huelga que deja una comunidad sin agua o luz o servicios básicos, ¿no?, es un ejemplo que hemos puesto, y ya vamos a ver un caso de una extorsión clara que hizo el gremio de camioneros respecto a una empresa que suministraba comida a aviones, y los aviones salieron sin comida, ¿no?, hacia Europa 10 horas, o 11 horas, o 13, depende si iban a Madrid o a Roma, sin comida, ¿no? Eso fue producto de una extorsión del señor Moyano. Entorpecimiento de servicios, ¿no? Este es el artículo 194 del Código Penal, aparece muchísimo, hay muchos fallos, ¿no? Y lo tenemos también en danza, en estos delitos.
Acá tienen otro caso que hemos encontrado, ¿no? Donde el corte de calles, como decíamos, afecta al 194, recién mencionado, ¿no? 3 personas habían cortado la avenida Corrientes y Callao, impidiendo la circulación de vehículos y transportes públicos. Bueno, ahí es donde se mezcla, como yo le digo, lo público y lo privado, donde esas manifestaciones laborales o por derechos laborales ya exceden el legítimo derecho y comienzan a afectar derechos de otros, ¿no? Como decía la cita de Stuart Mill, empiezan a dañar los derechos de terceros, o como le gustaba decir a Carlos Nino, el plan de vida de otros, ¿no? En ese sentido es cuando el derecho penal es llamado a intervenir, porque ya no es solamente el ejercicio de un derecho de huelga o un derecho de pretensión laboral, sino que estamos entrando en la afectación de derechos de otras personas. Esta es otra cita de otro fallo. También, es decir, cuando se habla de concursos, ustedes recordarán que el derecho penal muchas veces los hechos pueden estar encuadrados en varios delitos. Muchas veces estas conductas no solo significan una extorsión, una coacción, una amenaza, una lesión, sino también un entorpecimiento de servicios. Esperen que ahí estoy para adelante. Incluso, esta es una cita interesante de la libertad sindical de la OIT, ¿no? Hasta el Comité de Libertad Sindical ha entendido que los piquetes de huelga que actúan de conformidad con la ley no deben ser objeto de trabas por parte de las autoridades públicas y que su prohibición, y acá es lo importante, solo se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico, tuviera por objeto perturbar el orden público y amenazar a los trabajadores que continúan trabajando, o cuando el piquete de huelga va acompañado de violencias o de obstáculos a la libertad de trabajo por intimidación a los no huelguistas, actos que son castigados por la ley penal, ¿no? La importancia de la cita, de nuevo, es que es una cita de la OIT, es decir, es algo propio del derecho laboral, ¿no? Donde dice, bueno, el derecho de huelga no es un absoluto, sino como hemos visto en las posiciones anteriores, está limitado a que no afecte o no exceda y no afecte el derecho de terceros o no exceda el legítimo ejercicio de ese derecho. El caso que les mencionaba para mí es muy interesante y un poco lo que hablábamos con Juan del CEL cuando preparábamos la charla tenía que ver con esto. A mí me tocó intervenir en muchísimos casos, pero el de Gay Gourmet fue el caso que más me llamó la atención. Porque lo insólito del caso es, que por ahí algunos no lo conocen, pero Gay Gourmet es una empresa que presta servicios de catering a los aviones que salen de Ezeiza. Es decir, prepara esas bandejitas que ustedes reciben cuando viajan al exterior. Esperemos podamos volver a viajar al exterior. Pero por lo menos las personas que están autorizadas ahora lo van a recibir. Bueno, el señor Moyano se le ocurrió sostener que como esta empresa produce esas bandejitas dentro del aeropuerto de Ezeiza, pero desde la planta de producción de la comida hasta el avión, obviamente son trasladados en camioncitos. Los camioncitos son manejados por personas que debían ser del gremio de camioneros. Entonces se les ocurrió cortar la calle de acceso a la planta, es decir, evitar que los proveedores que traían comida ingresen la comida. Eso hizo que la planta no produjese la comida, eso hizo que los camioncitos no pudiesen llevar la comida a los aviones, y como decía hace un rato, los aviones salieron sin comida. Esto fue un conflicto en la época de Macri, obviamente fueron denunciados los que cortaron la calle por amenazas coactivas, lesiones, entorpecimiento. Ahí tienen en general los tipos penales que en su momento se utilizaron. Lo interesante del caso fue que generó un repudio de la empresa Gay Gourmet de Suiza, de la comunidad suiza. El embajador suizo fue a verla a Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo de ese momento, y Patricia Bullrich, con mucho coraje, le dijo que se iba a encargar ella del tema, y en ese sentido Gendarmería actuó como corresponde. Esto es un tema interesante. Muchas veces las fuerzas de seguridad sienten que si no tienen orden de una autoridad de más arriba, no pueden actuar, pese a que el delito es flagrante, ¿no? Este es un punto
que los que no sepan penal tienen que recordar. Si yo voy por la calle y veo que una persona le pega a otra, el policía tiene que actuar, independientemente de que un juez le ordene actuar o un fiscal le ordene actuar, porque es un delito flagrante, en flagrancia. Cuando uno ve estos casos, en todos estos casos hay delitos que se cometen ante los ojos de las autoridades policiales, de gendarmería o lo que fuera. Sin embargo, y producto de las protestas que se dieron en el 2001 para acá, muchas fuerzas de seguridad no tienen a veces la voluntad de actuar y se amparan en que si no tienen la orden del fiscal no actúan, o si no tienen la orden del juez no actúan, y ahí se produce como un gran problema circular, donde el fiscal no quiere actuar porque si da la orden, después tiene miedo que algún policía se excede, y si el policía se excede, él es responsable por dar la orden, y es un poco la historia del huevo y la gallina. Por eso es importante este caso y cómo reaccionó la entonces ministra de Seguridad. Recuerdo, el caso tenía tanta trascendencia que el jefe de legales de Gourmet me comentaba: Francisco, si esto pasase en Estados Unidos, cualquier persona que pone una mano sobre una reja de un aeropuerto, inmediatamente, en forma ilícita, ¿no?, es vestida de naranja, es decir, es prisionizada. En la Argentina no podía creer que un gremio pretendía entrar la comida a los aviones, con todo el riesgo que eso significa, no ya después, decir, después de septiembre del 2001. Pero bueno, felizmente en este caso actuaron las fuerzas de seguridad como correspondía y pusieron fin a ese bloqueo. Lamentablemente esos tiempos hoy no son los mismos, o por lo menos las autoridades no tienen la misma convicción que tenían antes para evitar estas cosas. En síntesis, y dado estos delitos, yo preparé para terminar la exposición una suerte de puntos, ¿no?, de bullet points, o de los títulos de los que en general la experiencia hace que tengamos que tener a mano si enfrentamos un problema, sea de exceso de derechos laborales, sea huelga, sea piquete, sea extorsión, sea coacción o lo que fuere. Primero, es importante tener siempre un escribano. En este punto, como ustedes saben, en la capital federal todos los escribanos tienen jurisdicción en el ámbito de Cava, pero no ocurre lo mismo en la provincia, con lo cual siempre hay que tener un escribano en el lugar donde está la fábrica, donde está la empresa. A veces no es tan fácil conseguir el escribano de la jurisdicción, con lo cual en ese sentido los clientes tienen que tener siempre a alguien que pueda actuar rápidamente y levantar un acta de las cosas que fuesen haciendo. Esto, porque como yo les decía recién, lamentablemente las fuerzas de seguridad, que son las que deberían actuar, a veces no actúan, entonces es importante registrar los hechos. También es importante, como digo, cámaras con buena definición, tener cámaras de seguridad en los lugares, registrar todo lo que podamos obtener de prueba, de evidencia por nuestros medios, siempre va a ser útil para mostrarle a los fiscales y a los jueces que se está cometiendo un delito, que hay una lesión, que hay una amenaza, que hay una extorsión, el medio que sea, la libertad probatoria, obviamente sin violar garantías constitucionales de los imputados, manda. Entonces, toda aquella creatividad que se pueda tener para registrar, por ejemplo, cuando fue el caso de Gourmet, se hicieron colocar cámaras en el camión que estaba ingresando con comida, y este camión fue bombardeado por los gremialistas, con lo cual ahí teníamos una especie de camioneta de brigada A que iba registrando cada huevo que llegaba sobre el vidrio, digamos. Pero era una manera de mostrar la violencia con la que actuaban los que pretendían ejercer un derecho laboral que no existía en el caso. También tener seguridad privada, no para que actúe, sino para que preserve el lugar. También tener, esto es importante, en general se generan diálogos con las personas que están haciendo el piquete, contar con algún lugar, un ámbito de la planta donde uno pueda tener un diálogo, ¿no?, que se sienta como un lugar, una suerte de lugar imparcial, donde se pueda acceder entre las partes libremente. En general eso a veces no se cuenta, no digo un gran Zoom, pero ponemos un espacio donde uno pueda tener conversaciones con ellos.
tener presente también cuál es la comisaría del lugar, cuál es el contacto con comisarios. En general esto, las empresas, el personal de seguridad de las empresas tiene muy buena relación con la fuerza de seguridad del lugar. En ese sentido, es bueno mantenerlo debidamente charlado y acordado. Bueno, tener algún apoderado y siempre que actúe y que pueda presentarse, a veces eso que parece una verdad de perogrullo falta, ¿no? Es decir, alguna persona que pueda acompañar al abogado de turno por si no hay que hacer, para no hacer salir corriendo a hacer un poder, a que se presente a hacer la denuncia. Tener contactos con el Ministerio de Seguridad a veces no es tan fácil, pero siempre también son útiles, depende del gobierno de turno y la simpatía que se pueda tener hacia las empresas. Por ejemplo, el corte de distribución que tuvimos, en el corte de compañías también es importante tener alternativas de distribución, es decir, es muy común que se cierren los canales de ingreso o de egreso, tanto de egreso de proveedores como de ingreso de proveedores como de egreso del producto, y en ese sentido es bueno tener plan B o plan C. Y también, ¿no? Que la gente de recursos humanos tenga contacto con los familiares en caso de alguna toma un poco más violenta, para mantenerlos tranquilos y calmados. Ese es un poco en la experiencia lo que nosotros hemos construido para buscar una solución rápida y eficaz. Obviamente no todas las denuncias luego terminan en condenas. Nosotros sabemos todos cómo funciona la justicia argentina, pero si uno lleva un buen caso, consigue buena evidencia y logra demostrar que no estamos ante un conflicto laboral donde hay un legítimo derecho que se pide, sino que hay un abuso de derecho, hay una ilegalidad, hay una amenaza, hay lesiones, y podemos construir esa evidencia, seguramente en ese caso, aún con fuerzas de seguridad que no sean del todo simpáticas, vamos a poder construir una respuesta institucional como se merece. Esa es nuestra experiencia. Obviamente a veces tenemos la suerte de contar con buenos empleados judiciales, a veces no, pero lo importante es construir el buen caso, buena evidencia y tratar de peticionar que lo más rápido posible se solucionen los problemas. Ese es un poco lo que les quería contar desde el derecho penal. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, Francisco. Mercedes, estás muteada, me parece. Sí, pero lo estaba dejando que llegara. Bien. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas que con Mercedes las vamos a trasladar. Y quería antes, si me permiten, porque Daniel Orlansky quería hacer un comentario acerca del fallo Gate Gourmet que conoce también. Y después seguimos con las preguntas que están anotadas. No. Ahí estoy. Gracias. A ver, quería comentar un poquito el tema de Gate Gourmet, porque al margen de la casuística penal que tomó Estado Público, también hubo todo un derrotero judicial sobre el conflicto que llegó a tener ribetes de escándalo. En un primer momento, Gate Gourmet, frente a la necesidad de operar, como pasa con muchas empresas que frente a la necesidad terminan acordando con camioneros de una u otra forma, acordó el encuadramiento y pasar a todo el personal a camioneros. Esto fue resistido por Alimentación y en una primera instancia, digamos, el acuerdo colectivo fue impugnado por Alimentación en sede judicial y la sala 3 en su momento había
convalidado el acuerdo, fue a la Corte lo volteó, dejó sin efecto el acuerdo, dijo que hasta la misma sentencia de Cámara era escandalosa, fue a otra sala y se terminó resolviendo que el encuadramiento correspondía a alimentación, que el acuerdo colectivo era nulo y que en todo caso Camioneros debía haber sustanciado el procedimiento de la ley 23.551 de encuadramiento sindical a través de la vía asociativa con la CGT. O sea, tuvieron que pasar muchos años y mucho proceso judicial para que le dieran la razón, digamos, para que el derecho triunfase y que el abuso, el patoterismo, tuviera un freno, pero en el interín el Camioneros logró el objetivo de tener durante mucho tiempo el encuadramiento, y con otras empresas y con otros gremios, como puede ser el caso de comercio, hasta ahora no han tenido tanto, digamos, comercio no ha tenido tanta fuerza en lograr voltear estos acuerdos. Y por otra parte, muchas veces lo que terminan logrando es que la empresa tercerice el servicio y ya no lo tenga como propio, sino que contrate una empresa de logística, y que entonces, como es una empresa de logística, está en Camioneros. Entonces, de una u otra forma, Camioneros termina logrando el objetivo, y eso de alguna forma es un planteo extorsivo, porque en lugar de ir por la vía legal, va por la vía de la fuerza. Y de eso muchas veces es lo que nos termina pasando, que la vía procesal, judicial, no resuelve lo inmediato, y los jueces, la Cámara del Trabajo, los jueces penales o el mismo Ministerio de Trabajo no intervienen, o no intervienen a tiempo. Y bueno, la empresa queda sola frente a este problema. Ese era mi comentario. Y agrego una cuestión a lo que decía también Francisco al final de su exposición. Es decir, acá parece que contamos con un marco legal y también jurisprudencial muy consolidado, sobre todo el constitucional, con jurisprudencia de la Corte desde hace por lo menos 50 años, pero acá es el manejo de los tiempos. No contamos con tiempos, porque en medio de vías de hecho como estas, en medio de tomas de establecimientos, de daños materiales, daños a las personas y demás, las respuestas vienen, por eso tomo lo que decía Francisco al final, ¿en qué tiempo llegan las respuestas? Que no parecen ser suficientes y necesarios como para conjurar lo que está sucediendo, y bueno, después sí vendrá la solución judicial, donde la Corte se expedirá consagrando el carácter no absoluto de estos derechos, pero mientras tanto se ve afectado el emprendimiento productivo, los derechos de un montón de personas y de terceros. Ese es un poco lo que quería trasladarte, Francisco. Y creo, perdón, que un comentario, digamos, en el caso de Mercado Libre, lo que en definitiva terminó siendo un buen resultado es que el sindicato que tiene, en este caso, la personería gremial, logró una medida cautelar para frenar a Camioneros. O sea, no lo logró la empresa, lo logró otro sindicato. La empresa está, digamos, sin herramientas. Es el otro sindicato el que logra, en este caso, frenar el embate, como en su momento Gate Gourmet no lo logró, y bueno, digamos, no logró en su momento no logró una cautelar. Acá el sindicato de peones, digamos, sí lo logró, y bueno, o sea, dependemos de que el gremio sea un aliado frente a un reclamo de terceros. No porque haya un proceso judicial que ayude a una empresa a resolver el problema, sino porque el gremio, en este caso el de Mercado Libre, intervino, y en otros casos, como en el Camioneros, no tienen esa misma fuerza, no sé. Sí, en Camioneros es muy común que el aliado de las empresas sea el gremio que se va a ver afectado por la cuestión de camioneros, ¿no? Me acuerdo que Gumet y otros casos también. Pero volviendo a la pregunta de Esteban, la experiencia en penales
sí, en general no se obtienen finalmente condenas, porque, bueno, porque no se animan después los jueces. A ver, ha habido condenas por entorpecimiento del 194, en época del 2001, de la crisis del 2001, que luego hasta algunas fueron revocadas. Hubo un caso que llegó a la corte donde se confirmó una condena y después se anotó, hubo muchas notas diciendo que eso era una afectación en los derechos constitucionales. Es decir, tuvimos un paradigma muy grande donde la protesta social tomó ribetes de que se podía hacer lo que se quisiera, ¿no? Es decir, llámese protesta social a cualquier manifestación, es decir, protesta social en el sentido de cuando excede lo que es la protesta social, ¿no? Es decir, eso lo vemos todos los días. Y eso, de algún modo, esa doctrina de dejar hacer en derecho penal, en derecho laboral o en conflictos laborales, también se trasladó. Con lo cual, muchas veces, como yo decía, es difícil decir a la fuerza de seguridad, miren muchachos, actúen porque están cometiendo un delito. Y la respuesta es, no tengo orden del fiscal, ¿no? Es como si mañana hay un robo, decir, bueno, vas a esperar que el fiscal te diga, actúa cuando hay una persona que se está llevando la billetera de otro, y ahí el policía actuaría de inmediato. Pero en los conflictos laborales sienten que tienen que tener la orden o la protección de cuidados, que haya una autoridad que los empuje a tomar intervención. Por eso era muy importante en época el empuje que daba Patricia Bullrich, ¿no? En esos temas, realmente fue fundamental. Tenemos una pregunta en el chat que aprovecho para trasladarla y después seguimos adelante con quien más quiera preguntar. La pregunta está dirigida a Francisco, también en este caso, y se trata de qué sanción penal puede haber para un delegado que promueve una huelga o acción directa que es ilegal. Esto tiene que ver, por supuesto, con el marco de la instigación penal, artículo 45, infine, el determinar directamente a otro a cometer un delito. Entonces, el puente o la herramienta está dada ahí y le dejamos a Francisco que nos cuente qué posibilidades hay, si es la huelga o en realidad si es aquello que sucede en la huelga. Sí, en realidad tiene que, a ver, dependerá de lo que él está instigando a hacer, como bien dice Juan, ¿no? Si a través de la huelga se comete una amenaza o hay una lesión o en su caso un entorpecimiento de un acceso o como yo dije una privación de libertad, ¿no? Habría que ver cómo se desarrolla esos hechos que él instiga y ahí obviamente entrarán algunos de los tipos penales que yo les he mencionado, ¿no? No hay un delito de huelga ilegal, sino lo que es ilegal es lo que se hace a través de, es decir, el ejercicio, el derecho de petición, como mencionaba al principio, uno tiene una causa de justificación, decimos los penalistas, es cuando uno ejerce legítimamente un derecho, ¿no? Es decir, uno hace un mal menor para evitar un mal mayor, digamos, ¿no? Y obviamente comete por ahí una lesión, pero lo que evitó fue una muerte, entonces hay un ejercicio de un derecho, cuando uno se defiende, como todos conocemos en las películas, el derecho de defensa. El problema es que cuando uno pretende hacer algo que en realidad no es un derecho, que es ilegítimo, con lo cual ahí ya no hay derecho de huelga. El siguiente comentario es de la doctora Marisa Lobosco, que habla sobre la responsabilidad del delegado en particular. Doctora, ¿quiere desmutearse y comentarnos un poco al respecto? Sí, lo primero que advierto es la huelga es un derecho legal. Lo ilegal serán las medidas que se tomen como consecuencia de la huelga, pero la huelga no puede ser sancionada en sí misma. Y como respuestas a una situación de huelga, sin llegar a analizar cuáles son las medidas que puede conllevar una huelga o las medidas consiguientes a la huelga, advierto que existen otras salidas y otras respuestas. Frente a una situación de huelga, el primer paso es el pedido de intervención del Ministerio de Trabajo y la conciliación obligatoria. Frente a la conciliación obligatoria, el que interviene es el Ministerio de Trabajo, y ahí la responsabilidad pasa a ser del gremio.
La responsabilidad nunca es del delegado en forma directa, no al menos por una huelga. Si se viola, como nos comentaba el doctor Orlaski, si se viola la conciliación obligatoria, ahí sí es pasible de sanción a nivel gremial, hablando siempre desde la huelga, no desde las medidas ilegales que muchas veces se usan a través de la huelga, ¿sí? Pero no, el delegado no es en sí mismo el responsable de la huelga. Sí, tras una huelga, el paso siguiente es la intervención del ministerio. Tras la intervención del ministerio, la conciliación obligatoria. Tras la violación a la conciliación obligatoria, cualquiera de las partes, empresa o sindicato, pueden ser sancionados por las multas como fue sancionado Camionero. Y en torno a las medidas y a las sanciones, usualmente, y una de las prácticas más usuales y condenas que existen a nivel penal, es el corte de rutas nacionales. Ese es un delito federal, y por ese delito han sido sancionados muchos delegados, muchos. En el sur, Río Negro, la zona de Río Negro, Neuquén, es una zona donde usualmente hay condena penal contra los delegados que violan y cortan las rutas. Y eso es histórico y ha trascendido a los gobiernos. Pero es el único lugar en el que vi sanción penal hacia un delegado, pero no por huelga, sino por un ilícito que es el corte de ruta. No sé si quedó claro lo que quise decir cuando... Y doctora, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional? Vi que se repitió bastante Yo quería la pregunta de las condenas penales. Sí, doctor. Yo quería comentarle, responder, digamos, lo que dijo la doctora recién. A ver, la huelga es un derecho y como tal tiene que ser ejercido lícitamente. Si es ejercido en forma abusiva, la huelga sí puede ser, la huelga misma ejercida en forma abusiva sí puede convertirse en una violación por la forma en que es ejercida. Respecto de los delegados, o sea, es correcto que el derecho está en cabeza de los gremios. Respecto de la actuación de los delegados, lo que normalmente vemos es justamente que la fuerza para la huelga está en las bases, y por lo tanto son los delegados los que terminan manejando la huelga muchas veces, y le escapa el tema, ya lo supera el tema al sindicato. Y a veces la base tiene una conformación más de izquierda y el sindicato está en pugna con lo que sería la representación gremial en la planta, porque la representación gremial tiene una orientación más de izquierda y está en confrontación con lo que sería la burocracia sindical, o como lo quieran llamar. Entonces esa puja de poder que hay en el ámbito sindical muchas veces lleva a que la huelga sea decidida por el delegado. Y a veces el sindicato, para no confrontar, deja que la huelga la maneje el delegado, y a veces el sindicato quiere marcar la cancha y no le permite al delegado que haga la huelga. Pero en ese caso termina siendo el sindicato, como de alguna forma, pro empresa o colaborador de la empresa o vendido o lo que sea. Entonces muchas veces no interviene, y eso es lo que vemos en la práctica, que el que tiene el poder muchas veces termina siendo el delegado, y el sindicato pasa a ser un cómplice o espectador porque no quiere oponerse a las bases. Ese era mi comentario. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para usted en el chat del doctor Nahuel Espinillo. Buenas tardes. La huelga, como una abstención colectiva y concertada del deber de prestar tareas, es la definición clásica, pero hoy se habla más de un daño tolerado. ¿Qué opinión le merece esta posición? Bueno, contesto yo, sí, efectivamente. O sea, la huelga es el derecho a ejercer un daño, o sea, es la forma de presionar frente a la patronal, y obviamente
es una puja de intereses y el daño es inevitable. El tema es que ese daño sea el daño, digamos, por la abstención de trabajo y no un daño intencional por romper el establecimiento o por provocar otro tipo de daño que ya constituye un delito. Entonces, sí, el empleador está de alguna forma expuesto a padecer ese daño que es parte del conflicto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nos quedan unos minutos. Yo quería acotar algo de lo que dijo la doctora Lobosco, que habló de Neuquén hace un momento, y un ejemplo de huelga ajena a la defensa de intereses profesionales o de cortes o medidas de fuerza, es lo que sucedió en Neuquén hace un mes y medio, cuando se cortó toda la zona de Añelo, impidiendo el acceso y la salida de vaca muerta por parte del Sindicato de Petróleo de Neuquén y Río Negro, en reclamo de vacunas, tema que no tiene nada que ver, en mi opinión, por eso me gustaría, lo pregunto a todo el conjunto, si comparten, es decir, no tiene, es absolutamente ajena a esa medida, que no es una huelga, es una medida de fuerza, una medida de hecho, para configurar una petición de esa naturaleza. Yo pienso, permiso, ¿no? No sé, doctor, que un poco como decía el doctor Oslansky, creo que está totalmente desvirtuado el origen de la huelga y como decía usted recién, hoy son más pujas políticas que derechos de los trabajadores. Entonces me parece que cada una de las cosas hay que analizarlas en el contexto en el que estamos viviendo. Y es más, me animaría a decir que muchas de las huelgas perjudican algunas veces a los gremios por esas pujas internas, y no son muchas veces fomentadas por los trabajadores, sino por grupos políticos. Y los trabajadores terminan siendo presos de esas huelgas, lamentablemente. Una cuestión... Yo quería aclarar una cosa más, vinculado cuando dije lo de las condenas. En general, como bien dice la doctora, por ahí en los conflictos que exceden lo patrimonial, lo privado, y aparece lo público, aparecen cortes de ruta que generan un problema, llamémosle provincial, ahí puede haber condenas por 194, por el entorpecimiento. Pero en general los conflictos que se dan en estos temas, vinculados a camioneros, etcétera, es donde yo digo que si bien sirve la acción penal para hacer cesar la amenaza ilegítima o ese derecho supuestamente laboral que no tiene razón, en esos casos no ha habido, es muy raro que encontrar condenas, ¿no? Es decir, por lo estrictamente laboral. Sí cuando trascienden y se transforman en problemas de orden público ya, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta que está reenviada por el moderador del doctor Federico Castro. ¿Podría un sindicato sin personería gremial declarar una huelga? El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga a los gremios, sin distinguir si éste cuenta o no con personería gremial, a pesar de que el artículo 31 de la Ley 23.551 le reconoce ese derecho exclusivamente al sindicato con personería. ¿Alguno quiere responder? Bueno, contesto yo. Me parece una excelente pregunta y es un tema que está en debate hoy en día, porque está en debate todo el espectro de derechos que le cabe al gremio que no tiene la personería gremial, es decir, al gremio que tiene una simple inscripción. Y cada vez más vemos fallos de la Corte que van en el sentido de legitimar derechos de los gremios con simple personería, con inscripción gremial, sin inscripción gremial, en el sentido de la libertad sindical. Entonces, el fallo Orellano, en el caso Orellano, se planteó justamente el conflicto que lo motivó fue
un grupo de trabajadores que a través de la asamblea decidió la medida de fuerza. No fue a través de un gremio inscripto, con inscripción, digamos, con inscripción gremial, sino de un colectivo de trabajadores. Es posible que, llegada una instancia de esta misma discusión, la Corte, para mí, podría también dejar sin efecto esta prerrogativa que tiene exclusivamente el sindicato con personería gremial. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Hugo Pinto. En el caso de la agresión actual que se presentan las tomas de instalaciones con peligro para personas y bienes, ¿existen casos de legítima defensa por parte del empresario o sus agentes de seguridad? ¿Quién quiere responder? ¿Cómo es ¿me puedes repetir la pregunta de Hugo? En el caso de la agresión actual que se presentan las... Está ahí en el chat. En el caso de una agresión actual que se presenta en toma de instalaciones con peligro, yo no he visto, o sea, debería, si dan los presupuestos, Hugo, del artículo 34, si hay agresión ilegítima y obviamente no hubo provocación y el medio es racional para repelerlo, debería ampararse a quien está repeliendo esa agresión. Es decir, académicamente el caso existe, digamos. Yo no he tenido ningún, o no me ha tocado en estos casos defender a ningún agente de seguridad que trató de impedir una toma, pero podría tranquilamente darse el caso, y de nuevo, creo que habría que producir buena prueba para justamente acreditar que hubo una agresión ilegítima, que no fue provocada, y que además el medio era el racional para repelerlo, ¿no? Es decir... La pregunta apunta un poco a ver, creo que el núcleo del problema lo señaló muy bien Esteban Carcavalo cuando dijo: ¿qué le decimos a la empresa que haga? Tiene los tipos en la puerta y se nos acabó el derecho. No tenemos más derecho, porque sabemos que toda la ley está con nosotros, pero no tenemos una sola posibilidad de hacerla regir. Hay una situación que se da que tenemos una legislación muy rígida de un cumplimiento muy laxo, al revés que los sistemas anglosajones. Ese sistema laxo, en el que la Corte ha dicho que los jueces tienen que hacer cesar los efectos del delito en forma inmediata, está siendo insuficiente ahora en el marco cautelar inclusive, porque no hay una solución urgente al problema que plantea Esteban. Tengo el tipo metido. Es decir, yo les cuento, por ejemplo, ahora, la planta de Garbarino de Río Grande está tomada hace 2 meses. Los tipos viven ahí, las mercaderías no se pueden entregar, entonces hay una apropiación legítima de los bienes. O sea, ¿qué pasa si el tipo entra y se lleva los bienes en una camioneta y al que se pone delante lo pisa? Que es lo que se merecería, a lo mejor, de acuerdo con el artículo 34 del Código Penal. ¿Se le puede dar ese consejo al cliente? Bueno, yo en el caso contaba... El consejo es exagerado, ¿no? Es un caso exagerado. Pero sí. A ver, yo me acuerdo... Imagínate el tipo, es decir, hay empresas a las cuales este tipo de tomas les vienen bárbaros, porque pierden los libros, pierden todo, y después cuando tienen cualquier despelote dicen tuve la planta tomada durante 2 meses. Es una vacuna espectacular. Ahora, hay empresas a las que les causa una situación vital a la persona, no a la empresa en sí. Esa persona que quiere salir de la empresa, o que quiere rescatar su computadora, o que quiere hacer pasar a su hermano, quien sea, o que está privada de su libertad ahí adentro, y te llama por teléfono: estoy acá con esta situación, ¿qué le decimos? Me imagino que un poco la conclusión de esta charla debería ser esa para el abogado, porque que todas las leyes nos amparan, estamos todos de acuerdo. Entonces, lo que le pasa a los clientes que menciona Esteban es eso. Hay un tipo adentro de la planta que de repente quedó preso, o le sacaron los bienes, la computadora o lo que sea. ¿Qué le decimos que haga?
Y lo que te mencioné, yo creo que tiene que ejercer el derecho y documentarlo bien para defenderse y probar que actuó ejerciendo un derecho. No, pero la hipótesis es de un tipo adentro que quiere salir de su planta, que pasa muchísimo eso. Y no lo dejan salir, un piquete, no dejan salir la mercadería ni las personas. ¿Cómo hace? El tipo desde adentro. Entonces, ¿qué recurso le queda que no sea pedirle a la seguridad que empiece los tiros? ¿Es posible? Yo aprovecho y aporto en línea con lo que estaba diciendo Francisco y Hugo, que va bien al hueso. Tenemos, para los penalistas, para nosotros es bien sabido, pero por ahí viene bien ponerlo en evidencia. Tenemos un freno más adicional a eso. Es decir, legítima defensa está ok respecto de la persona y respecto de los bienes. De mi persona propia o de terceros. Tenemos que tener una amenaza actual o inminente, una no provocación y un método racional, no proporcional, en la respuesta. El gran freno que tenemos, que es el que da esta sensación de impotencia que transmite Hugo, es para impedir o repeler. Entonces, es un camino muy cortito que tenemos, porque en donde uno quisiese hacer algo más que evitar que las personas entren por la fuerza o sin autorización, ahí ya no tenemos más. No tenemos, me refiero a los que estamos intentando ayudar en el caso planteado a los de adentro. En el caso de los que ya están adentro y se quieren llevar de paso cañazo, se llevan unas cuantas cosas de regalo para su casa y entonces uno tal vez tendría, nacería intuitivamente el decirle a la gente de seguridad evite esto, y ahí es un límite dificilísimo, porque tendría que ir esa persona, el agente de seguridad, en ejercicio de la defensa de los bienes del dueño, a tomar eso y evitar que se lo lleve, pero en la mínima expresión de violencia o fuerza posible, y por supuesto que ahí es donde es tan fino este camino, es tan fino este borde, es prácticamente imposible no atravesarlo de facto, y de ahí a la riña general estamos, por supuesto. Bueno, creo que de hecho generaría ahí sí la inmediata atención de los fiscales y de los jueces. Es decir, a donde nos ha llevado es que los argentinos nos relacionamos por situaciones de hecho. Es decir, hoy día un penalista que lo consulta por una usurpación, ¿qué dice? Anda a hacer el juicio, que hay medidas cautelares. No, le dice, anda, metete a la fuerza, sacalo de una patada, poné un candado. Esa es, ¿por qué? Porque la situación de hecho es lo que está gobernando las soluciones. Entonces, frente a esas situaciones de hecho, que son las que le nacen a la persona, el empresario, lo primero que te pregunta es eso. ¿Puedo salir con el camión y pasar igual con la mercadería, con mis cosas? Esa es la primera pregunta. Yo, Hugo, sabes que lo sugerí, y en el caso de este gate, y le dije poner cámaras mostrando la agresión, digamos, ¿no? Es decir, un poco la sugerencia era esa vía de hecho, digamos. Entremos o logremos entrar para mostrar que no podemos entrar ejerciendo el derecho. Lo que sí, insisto, es que obviamente cualquier vía de ese estilo lo que hay que es documentarla bien, porque después generalmente va a pasar lo que termina pasando, que el imputado no va a ser el que cortó, el que provocó, el que agredió. Seguro que cortaste, no seguro que terminaste la toma. Con eso seguro que terminaste la toma. Bueno, acá Enrique Cárrega lo está señalando bien a su modo también. Sí, con Chocobar. ¿Cómo se da claro? ¿Cómo se podría dar vuelta a esto inmediatamente y terminar Chocobar en aquel caso, o en este caso? No, para Chocobar le faltó la actualidad de la agresión. Claro, Chocobar le faltó la actualidad de la agresión. Entonces, por eso hubo un exceso, me parece. En fin. Bueno, mis disculpas por traer un caso. No, está bien, al contrario. Quizás yo lo veo un poco más desde el ámbito gremial o laboral y como salidas, siempre pienso que lo mejor en estos casos, cuando la toma o la medida está dirigida desde un sindicato, porque
el sindicato es responsable de lo que pueda suceder adentro. Cuando las medidas son directas de los trabajadores o de usurpadores o de algún activista, es más complicado. Y los sindicatos saben de que son pasibles de reproche. Entonces, si tenemos hacia quién está enfocado, quién hizo tenemos un responsable de la medida, de lo contrario es muy difícil. Y creo que las políticas hoy están dadas con la libre inscripción y la tela que le dan a las representaciones gremiales que no tienen inscripción, sino que simplemente con un pedido, está precisamente dirigida a debilitar a los gremios y a avalar este tipo de medidas de tomas. Y para la empresa, si la toma viene desde una entidad no representativa gremialmente o no inscripta, es más difícil. Y creo que lamentablemente va hacia ese camino. Bueno, doctor, ¿quieren hacer alguna reflexión final, alguna consulta? No, yo simplemente agregar que, bueno, fuera del análisis más científico de cada uno de los derechos afectados por estas medidas, bueno, somos todos abogados, somos parte del Colegio de Abogados y este es un ámbito quizá para hacer un poco de catarsis acerca de los problemas que nos crean en esta situación. A mí me ha tocado atravesar como abogado de empresas víctimas de estas situaciones un montón de casos y nos expone, nos interroga también porque no encontramos soluciones. Incluso los laboralistas tampoco las encontramos, no digo en la justicia, sino antes de llegar a la justicia, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que según los momentos políticos juega de una determinada manera. O sea, Francisco citó el caso de Patricia Bullrich en un determinado periodo de tiempo político, pero hubo otros con otros protagonistas y ministros donde la situación era completamente distinta y cuando había un conflicto intersindical por una cuestión de encuadramiento convencional y el ministerio, según el momento, jugaba las piezas en favor de uno y de otro y en medio estaba la empresa. Y mientras ese conflicto se dirimía, la empresa estaba parada, paralizada y con todo lo demás. Y a nosotros como abogados nos descoloca, porque además las soluciones a esos conflictos pasan a ser políticas, con resortes que nosotros como abogados no manejamos. Y eso es un poco lo que quiero compartir desde la experiencia que me ha tocado atravesar y seguro a que la de muchos otros colegas, Enrique Cárrega, bueno, Daniel mismo y todos los que están acá participando, incluso los penalistas que habrán participado del dado penal, porque lo primero que hacemos los abogados laboralistas cuando estamos en medio de una situación así es llamar al escribano y al penalista atrás. Sí, a ver, la misma problemática también, Esteban, la tenemos a veces con los reclamos ambientales y la toma de empresas o el impedimento de ingreso a empresas o de funcionamiento de empresas, ¿no? Donde obviamente no es lo más simpático para una autoridad reprimir a los vecinos, pero la pregunta es quién estuvo primero, si la empresa o los vecinos. Y bueno, ahí de nuevo, lo mismo que dice Hugo, muchas veces hay agresiones, hay delitos, hay todo lo mismo que pasa en los conflictos laborales, pasa en los piquetes vecinales contra ciertas, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y la respuesta institucional está muchas veces ausente, y las vías, de hecho, como señala Hugo, son muchas veces las que mandan, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. El caso extremo es de la Villa Mascardi, ¿no? Sí. El propio Estado se ha convertido en un socio de los usurpadores. Perdón, solamente una acotación que viene en línea con todo lo que están diciendo. Lamentablemente tenemos acá muchas respuestas y tanto Daniel como Estela como Francisco han planteado todo un marco normativo muy claro, marco normativo y marco jurisprudencial. O sea, acá en este tema sindical y en temas de acciones directas y huelgas, lícitas o ilícitas o legítimas o ilegítimas, tenemos claramente un marco normativo y un marco jurisprudencial que debería posibilitar que los jueces, aplicando la norma,
eviten los conflictos o, generado el conflicto, lo solucionen rápidamente. Pero tenemos muchas respuestas y cero soluciones. Y la única solución que podemos dar muchas veces es decirle a quien negocia por la compañía o a nosotros mismos, bueno, efectivamente, vamos a negociar y vamos a evitar el mal mayor, que es el tiempo muchas veces. Entonces, muchas veces tenemos que generar negociaciones rápidas para evitar el mal mayor. Cada día que pasa es mucha plata que se pierde, aún con conflictos que no tienen ningún sentido desde el punto de vista jurídico. Pensemos Por eso en después Walmart. terminamos haciendo, en esa desesperación de la empresa por resolver el conflicto, terminamos haciendo mamarrachos jurídicos, firmando cualquier cosa, lo que nos ponen arriba de la mesa, porque es esto o es esto, aceptando un cambio de encuadre, aceptando una contribución extraordinaria, lo que sea. Terminamos aceptando cualquier cosa con tal de resolver el conflicto. Por eso, disculpame, pero tenemos que volver a la raíz. Sí. Y la raíz es el marco jurídico. No hay posibilidad de solución si no aprendemos a respetar las instituciones, a respetar la ley, y los jueces a aplicarla. Porque acá el problema es cuando el fiscal da vuelta la cabeza para un costado, cuando el juez no aplica o no se anima a aplicar la ley, o cuando no tenemos, lamentablemente, como pasó en el caso de Gail Gourmet, una ministra de Seguridad que se puso las botas y fue a solucionar el problema. No quiero hablar de botas. Yo soy también crítico de las cámaras empresarias, porque esto es un conflicto no solamente, digamos, con cuestiones legales, procesales, etcétera, que los abogados tenemos que manejar, sino que hay un conflicto de intereses, y los que deben representar los intereses del sector no tienen la fuerza colectiva como para poder intervenir. O sea, yo no veo que la UIA o las cámaras sectoriales intervengan, sea en supermercados o en donde sea. O sea, el caso de camioneros con el bono de Moyano, yo no veo que la Cámara Supermercadista haya tomado realmente solicitadas, etcétera, etcétera, planteando el disparate que es esto, y sin embargo, bueno, les viene bien que haya un competidor que esté padeciendo. Sí, pero les va a llegar a ellos el problema. Y bueno, pero yo pienso que ese es el pensamiento chico que hay. Sí, chico, y el caso Garbarino es fruto de la situación esa del hipermercado de Walmart y compañía, porque estaba en la misma situación. Venta y el centro de logística le aplicaron la misma medicina de quererle reclamar un plus en el trayecto hacia el nuevo contrato, hacia el cambio de empleador. Es lo mismo. Solo quiero decir que el ordenamiento está claro, el marco jurídico está claro, y también está claro que la única solución posible es el respeto por las instituciones. Mientras no apliquemos la ley, estamos sonados. Sí. Y el problema es muy cultural. Entonces, de una vez por todas, hay que crecer culturalmente e intelectualmente y sostener que la única forma de regirnos en sociedad es respetando instituciones y la Constitución Nacional. Punto. Es muy sencillo. Lamentablemente no se hace por intereses sectoriales. Bueno. No, y también por el tema del tiempo, Federico, porque comparto totalmente lo que vos estás diciendo, pero en la práctica llegar a esas soluciones dentro del marco institucional no llegan en tiempo, no te dan los tiempos, entonces tenés que buscar atajos, como el que mencionó Daniel recién, tenés que transar cualquier cosa, porque si vas a la justicia, ¿cuánto tarda en resolverte? No, por supuesto, pero por eso digo que el proceso viene por otro lado, el proceso viene por la educación y la cultura, lamentablemente. Exacto, totalmente. El problema, Fede, es que la excepción se transformó en regla, y cuando la excepción es regla, la anomia manda, digamos. Es así. Doctor Cárrega, ¿quiere hacer un comentario? Sí, realmente yo había hablado con algunos de los expositores antes de la conferencia y ya se me contestaron muy bien todas las preguntas. Pero yo les quiero contar un caso que participé personalmente, donde era una huelga salvaje interna dentro de una empresa, y por una clase que me había dado un profesor de negociación, que era Roger Fisher, pusimos a todo el personal de recursos humanos a llamar a todas las familias de los huelguistas
y a decirles que los íbamos a despedir en 24 horas, que se iban a quedar sin trabajo y que aunque hagan juicio van a tardar 5 años. En 48 horas tenía el 50% del personal trabajando y en contra de los huelguistas. Realmente fue, esto no está en los libros, no está en el derecho, no está en el 14 bis, pero fue excelente porque decían, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? Y señora, si su hijo, su hija, su marido no vuelve a trabajar, lo vamos a despedir mañana. Bueno, bien. Es un tema práctico, nada más. Qué bueno, gracias. Muy bueno. Bueno saberlo. Bueno, Estela, tenías levantar la mano. Sí, un comentario que quería hacer y que creo que puede ser relevante es, mire, desde el derecho público, mirar un poco el fenómeno dentro de lo que son los desequilibrios espontáneos o provocados dentro de un determinado sector, determinado gremio, determinada actividad. Ver eso dentro del contexto de equilibrio de más arriba, un poco lo que dice Guibur, ¿no? El equilibrio dentro del equilibrio. Y en ese equilibrio más grande, que es donde están los órganos estatales, ver un poco qué es lo que los órganos estatales permiten hacer y eventualmente qué responsabilidades podrían tener esos órganos estatales. Si se llama a la Fiscalía y la Fiscalía no hace nada en tal jurisdicción, cuando uno en Buenos Aires puede llamar a una Fiscalía y tener un sábado a la noche y tener la respuesta el domingo, son cosas bastante distintas. Eso en combinación con un elemento cultural, pero también de fogoneo cultural, si se quiere. En el caso de la Patagonia, hay sí una tendencia a este tipo de reacción, el corte de rutas, la quema de gomas, sobre todo en actividades directamente de protesta, ni siquiera pasando por la huelga, contra actividades mineras, contra la actividad que fuera. Pero bueno, tampoco tiene que una actividad tradicional ir en contra de lo que dice el derecho, porque alguien comentaba, creo que era el doctor Carriga, que decía la huelga como hecho. Me acordaba de Zampá y toda la discusión cuando fue la reforma de la Constitución del 49, y estamos hablando de un derecho porque está puesto en la Constitución, aceptemos eso, está puesto ahí. Lo que tenemos que hacer es tener, como también mencionaba, creo que era el doctor del cielo al principio, era tener un esquema normativo que contemple las situaciones y que contemple los tipos y las consecuencias, porque si no es demasiado sencillo tratar de soportar la fuerza y quedar como víctima y soportar consecuencias de la aniquilación del derecho propio por el derecho del colectivo, o en Orellano el colectivo y el eventual derecho de cada individuo trabajador. Es mi idea, pero creo que en algún punto se puede mirar los órganos estatales y ver cuáles son las responsabilidades que tiene. Uno mira la ley de ministerios y hay cosas que pueden perfectamente ser hechas en este tipo de casos. Más allá de que uno mira la ley de ministerios y uno dice, pucha, hasta el conflictivismo social está metido en la ley de ministerios. El propio conflictivismo, o sea, hemos sido invadidos por Foucault y hemos quedado en un sistema binario. Y el sistema que estamos apreciando no es solamente el trabajador con el empleador, está toda la sociedad atrás. No solamente el turista que tiene que llevar su bandeja de comida a Europa, pero también el que tiene que poder acceder a que le vendan la fruta en el supermercado y que esa fruta llegue en orden al punto de venta. Pero bueno, es mi idea. Muy bien. Yo agrego simplemente un comentario en línea con lo que dijo Estela recién y con lo que venimos escuchando. Paradójicamente, y también Federico lo dijo, estamos llenos de normas penales. No nos faltan normas penales en general. Hay una sobreproducción de normas penales. Creo que fue Hugo el que habló de un sistema muy rígido y una aplicación muy laxa. Eso aplica también a penal, porque cuando nosotros nos preguntan qué se puede hacer al respecto, tenemos de todo. Lesiones, amenazas coactivas, doblemente agravadas, 149 bis, 149 ter, las amenazas que tienen, las coacciones que tienen que ver vinculación directa con hacer, no hacer o tolerar algo en contra de voluntad, excluir a una persona de su ámbito de trabajo, extorsión, 168, y sigue la lista: daño, usurpación, violación de domicilio, interrupción de los medios de transporte, de los medios de comunicación, pero al final
estamos todos dependiendo, por supuesto, del hacer cumplir. Entonces, en lo inmediato es el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio probablemente de Seguridad, específicamente las fuerzas de seguridad. Bien dijo Francisco, hay tal temor a actuar que la policía dice, sin una orden clara y escrita, no lo haremos. Y probablemente aún con la orden tampoco lo hagan. No faltan razones para esto, porque ni bien se emite la orden, después tenemos un diciembre del 2001, o tenemos, ¿no? con los fallecidos en Plaza de Mayo, tenemos 2003 Duhalde, los muertos en Puente Avellaneda. Entonces, claro, ese es el gran temor y lo que nos refrena. En pocas palabras, para bien o para mal, normas no nos faltan. Fallamos claramente en la aplicación y en hacerlas cumplir. Gracias, doctor. Doctor Carcavallo, ¿quiere decir algo más? No, por mi parte no. Si no hay más preguntas, bueno, agradecemos a todos la presencia y los aportes, y especialmente también a los 3 expositores. Y bueno, estamos a disposición para, incluso háganos llegar temas que consideren de interés para poder organizar encuentros como este y cambiar ideas sobre todos los temas que hacen a nuestra realidad jurídica, social y económica. Por mi parte, muchas gracias, Juan. Nada de mi parte, muchas gracias a todos, en particular a los 3 expositores. Bueno, gracias. Solo decirles que la grabación está disponible y la presentación del doctor Castex también, pero les pedimos a los que estén interesados en el material que nos manden un correo. ¿Puedo, doctor, dejar el de los jóvenes para no llenar la casilla de asistente? ¿Te parece bien? Me parece que no te escucha. Francisco. Perfecto, sí. No, porque para no cargar a... Excelente. ¿A quién me hablabas a mí? No, al doctor Carcavallo. Les dejo el mail de la Comisión de Jóvenes. Sí, por sí. Pasa la palabra joven lo confundió el doctor Carcavallo. Me sacaste de la cancha con eso, ¿viste? Entonces, por eso. Castex puede quedarse adentro de la cancha y se siente aludido. Pero los que estén interesados, bien. Pues, ahí está, Adelante. Ahí dejo el mail. Para 2 cosas, para mandar la grabación a quien lo quiera, para mandar la presentación del doctor Castex, y también me sumo al pedido de temas, porque siempre viene bien saber un poco qué les interesa para organizar charlas, así que estamos esperando ansiosos sus correos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, adiós. Gracias. Chao. Chao, gracias.